Están con nosotros Panqui y Pedro. Este es más chico que vos. Sí. Sí, claramente. Qué comienzo, Panqui, le decís sí. más chico. Más Claramente joven. más chico que vos, lo mataste. ¿Vos estudiás periodismo deportivo también? No. Periodismo también estudié, recibido. Igual que Panqui. Recibido. Qué voz de locutor, Lucho. Muy buena aclaración. Ya no estudio más. ¿Ya terminaste? Ya terminé. Bueno, perdón, en este staff, ¿hay alguno que no esté recibido, Germán? No. ¿Vos te recibiste? Yo, sí, Nico, vos. Yo también, 2008, Ajá. ¿vos? Sí, sí. Seguro, ¿no? Claro. No debe ¿Por qué ninguna, dudas? Mirá dónde estoy. No, no. No, teníamos la duda, che. Bueno. Está bueno para. Tengo que dar uno que me quedó pendiente de inglés, de tercer año. Ah, pero entonces no está recibido. Sí, ya está. Es como, Está todo arreglado. es como que sí, digamos. Qué bien. Hola, Panqui. Bueno, hola. Al micrófono acércate. Acá no se habla en serio, todo en joda es. No Bueno, sé si a muy veces bien. escuchás el programa. Muy bien, me gusta, muy bueno. Pero no en joda, pero bueno, tratamos de hacerlo distendido. Panqui, yo contaba, Nico, que fue Germán, que fue mi compañero de viaje en la excursión por los Estados Unidos con la gira de la selección argentina. Sí, la primera pavada que dijo fue porque nosotros esperamos, bueno, el libro desarrolla en una parte tal o cual cosa. Y dije, no, lo primero que voy a contar es una anécdota de cómo pedí en un jugo de naranja. Ese fue todo lo que él quería. ¿Era un jugo o qué era? Así que tenemos que arrancar inevitablemente por ese lugar, digamos. Renato es el tipo con mejor lenguaje gestual del mundo y el peor nivel de inglés que vi en mi vida. Perfecto. En el avión compartimos asiento. En el avión fue. En el avión, la azafata pasa con esos carritos gigantes que Sí. van repartiendo cosas y a Sí. la hora de repartir bebidas Sí. le pregunta a Renato ¿qué ¿Qué? querés? Sí. En inglés. Y Renato mira, no sabía muy bien, le hacía gestos. Mucho like some La chica no entendía y le dice Orange. orange. Claro. ¡No! No, le dice Naranj. 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 No. Le dice Naranj. La chica se queda mirando como diciendo, ¿qué me está pidiendo? Naranj. No, mentira. Naranj. Y con los gestos, ¿viste ahí? Enojado, seguro. Porque no me entendía. Claro, ¿cómo pero no si te- estaba clarísimo que ¿Cómo? naranja, si es naranja y orange, ¿la mezcla cuál es? Naranja. Yo a todo Y le esto- estoy señalando el tarro de naranja. Yo con Renato, Seguí, el seguí. viaje recién estaba arrancando, yo Claro. un tema de confianza, no, digo, por ahí, a no lo mejor quería, a mí quería cuando- reírse como. cuando- y la compartí en una mesa, una vuelta fuimos a comer sobre el idioma porque estaba Edul Claro. de Teis Sport, que la verdad que maneja barro el inglés, y ahí le dijimos, no como Renato, que pobrecito, cuando tuvo que pedir un jugo pidió Naranj. Es Naranja. extraordinario. Pero naranja y listo. Naranja. Pero naranja. Naranja, sí. ¿Hay algo más claro que naranja? Sí, todo. Para No. naranja, probablemente Naranja todo. y orange. Naranja. Naranja, sí, sí. Fue el primer cuento de Panqui del viaje, fue ese. Cuando volvió. Pará, porque a mí me cargan que mi inglés no es muy bueno. La Ah. verdad que no es bueno. Pero yo digo, al lado de Renato. Es extraordinario. Es de los más fluidos que he conocido en mi vida. Y cuando ¿Cómo no va a ser en bueno? Migraciones también tuvimos un episodio ahí. Cuando llegamos, viste que llegas Ah. a Estados Unidos y, Sí, sí, y sí. se para el mundo. ¿Pasa o no pasa? Y yo no quería ir solo, porque te hacen tres Qué burro, preguntas por Dios. básicas que cualquier burro las entendería con un inglés muy básico de secundaria. El tema es que yo no tuve inglés ni en jardín de infante, ni en la primaria, ni en la secundaria. Lo mío es el francés. Es el idioma que tuve en la secundaria. Entonces, no quería pasar a migraciones. Entonces, yo lo seguía a Panqui. Creo que a donde iba, ahí estaba atrás. Y éramos, casi que hicimos como una pareja, ¿no? Una Sí, cosa así. más o menos, sí. Preguntó algo y dijo periodista. Y se mandó rápido, ¿viste? No le dio lugar a la duda ni a una repregunta. Bueno, Panqui y Pedro Molina son hermanos, hinchas de Independiente, claramente, y periodistas, y han escrito. ¿Desde hace cuánto tiempo lleva esta investigación, Pedro? Arrancamos en febrero del año pasado, 2017. La verdad que sin una idea demasiado clara de qué queríamos hacer, pero empezamos a meternos a investigar el tema de inferiores y vimos que por ese lado había algo interesante periodísticamente que nos interesó y bueno, y así estuvimos. ¿Primero inferiores tiempo. o...? A ver, corregime, Panqui, porque quizás yo estoy... ¿Es de inferiores o de pensión? No, de inferiores. Ah, de inferiores. Pero hay un capítulo Hay o un hay capítulo de una parte pensión y importante? cómo está la situación Claro. al día de hoy. Pero el libro es como una reconstrucción de todo lo que pasó en el club. Ya tenías, porque cuando yo entré al canal, yo me acuerdo que ya tenías la idea de hacer un libro. ¿no? Sí. Quizás no, o tenías una idea, Sí. pero no estaba Pero fue del tomando todo forma definido. con el paso Claro. del tiempo y con entrevistas que fuimos teniendo y terminó desembocando en este libro. ¿Y a dónde apuntan? Y un poco lo que queremos contar es como este lado B del fútbol que no se le da tanta importancia a la formación y a esa etapa previa
y contar algunas cosas que pasan, que mucha gente no sabe, y que se pasan por alto porque son los pibes, porque los pibes no importan tanto, lo importante es el resultado de este domingo, lo importante es que el día de mañana lleguen el de inferiores y juegue bien, y nadie se pregunta cómo viven en la pensión, si están yendo al colegio, si les va bien en el colegio, si hay una bajada en ese sentido, si digamos, cómo llevan la soledad, el desarraigo de vivir lejos de su familia, cómo llevan el perder el fin de semana, y también nos paramos en el lado del que no llega. ¿Qué pasa con el chico que llega a diciembre? El último año, por ejemplo, en 2017 fueron 90 chicos que quedaron libres. ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Hacia dónde van? Por ahí nos encontramos un caso, estuvieron 7, 8 años de Independiente, de los 13 años. ¿Qué pasa con ese chico de 20 años? ¿Qué le espera? Vos sabés que yo desde hace un tiempo llevo a mi nene que tiene 6 años a jugar, y veo cosas que me llaman la atención, que a esta altura no me deberían sorprender. Pero mi nene tiene 6 y ya es 2012, y ya se entrena la categoría 2013 y empezó a formarse la 2014. Estamos hablando de chicos de 4 y 5 años. El otro día hablábamos con Damián Truco, que es uno de los coordinadores de preinfantiles de Independiente. Y hablaba con un abuelo de un chico que se venía desde La Ferrer a traerlo a los 6, tenía 6, entrenaba con mi nene, desde La Ferrer hasta Wilde. Obviamente el abuelo era el único que tenía la disponibilidad, los padres trabajaban, él iba al colegio a la mañana, el único que tenía la disponibilidad para traerlo, colectivo, tren, no sé cuántos medios de transporte tenía que tomar para llegar. Y pensaba que este chico, porque ustedes seguramente, si no está en el libro, en su cabeza lo deben tener, pero el dato estadístico de la cantidad de jugadores que terminan firmando contrato de una categoría que debe tener entre 25 y 30 futbolistas, ya en cuarta se achica, porque en cuarta se juntan 2 categorías y media a veces, o sea, en un momento hay 6 meses con casi 3 categorías, y si no son 2. Es bajísimo, y vos pensás que hay nenes que arrancan a los 6 años, y como decía Pedro recién, algunos llegan más adelante, otros vienen del interior ya con edad de inferiores, pero esos chicos que han depositado casi toda su vida, su expectativa fue llegar a la primera de Independiente, como de cualquier otro club, en este caso ustedes porque hicieron la investigación sobre Independiente, y me parece que no hay conciencia, porque yo ¿a dónde apuntaba este análisis que hacía? A valorar a aquellos que llegan. Digo, acá se descalifica, lo hemos charlado la semana pasada y la anterior con ellos, lo hemos hablado en la mesa, de muchas veces del periodismo, cómo descalificamos, y la gente también, pero bueno, la gente es hincha y no tiene por qué hacerlo, pero muchas veces a mí me da impotencia y bronca escuchar a periodistas calificados de nombre, cómo descalifican a futbolistas, y futbolistas que han hecho trayectoria y que se fueron a Europa, y vos escuchás, no puede jugar en primera y no puede jugar en la selección, y estamos hablando de jugadores de elite. Pero yo quiero valorar a aquellos que logran llegar a ser profesionales, porque es muy bajo el promedio de futbolistas que llegan a primera división. Bueno, nosotros el cálculo que hacemos es que, tomando las últimas camadas, creo que es de la 87 a la 94, tomamos, porque bueno, los posteriores no llegaron la mayoría, en promedio debutan 6 chicos por camada. Por categoría, digamos. Por categoría, 6 chicos. Y calculando que en quinta, antes de que se haga este cuello de botella que es cuarta, hay planteles de 30 en promedio, y más también. Nosotros pusimos 30 por un número que es lo que nos decían los coordinadores más o menos. Estamos hablando de menos, claro, de la quinta parte, claro, que llegan. Y en Independiente, algunos chicos, los que tienen más suerte, pueden probar en otro club, quizás del ascenso, en otro lugar. Pero después hay una... Porque ya es difícil, pero perdón. de Independiente en cuarta, es difícil que te tomen en otro equipo, sí, de los medianamente, no te digo de los grandes, de los medianamente importantes. Pero él dice una quinta parte llega a primera, y sumale los que fueron quedando en el camino de una categoría. Claro. O sea, que y son después, más de 30. Claro, y después sumale a los que debutan, y por ahí alguno jugó, no sé, 45 minutos en primera y va para afuera, y no le alcanza. ¿Se acuerdan en la época oscura de Independiente? El chico Eloy Buter, Eloy Martínez era, no, Eloy Rodríguez. Yo me acuerdo, yendo un poco más atrás, en el plantel que yo tenía una buena relación,
en el plantel de Bertoni estaba un chico, un mediocampista central, Martín Morelo. ¿Te acordás, Nico? Sí. Bueno, digo, todos esos jugadores que después vos te enterás que están jugando por Federal A, Federal B, los que son del interior tienen la suerte de reinsertarse quizás en el interior. Perdóname, vos estás hablando de un pibe que integró un plantel. Yo te voy a ir un caso de hace un año atrás. ¿Dónde juega el tucumano Trejo? No sé. Está en la casa. No tiene club. No tiene club. Hizo un gol en Copa Sudamericana. Importante. Octavo de final. Importante. No tiene club. Y mirá un tipo que, no sé, el Tuco debe tener 50 partidos en primera. No. Entre Quilmes y Independiente, ¿no? No, pero igual, tuvo rodaje. Y sí, bueno. y así está y así está lleno. Renato, nosotros sí. en el libro, que tomamos como punta de partida la venta del Kun Agüero, hicimos un seguimiento. Desde ahí arranca la investigación, sí, digamos. Sí, de todo lo que pasó en el club, quiénes pasaron por el club como coordinadores, como técnicos, qué pasaba en primera, es como una cronología de todo eso y con distintos hechos. Uh-huh. Pero hicimos un seguimiento de la cantidad de jugadores que debutaron desde la venta de Agüero en el 2006 a la fecha. O sea que son 12 años. Y debutaron 68 jugadores, 69 porque el mercado se nos sumó cuando ya el libro estaba cerrado. Uh-huh. ¿Vos sabés cuántos jugadores de esos 68 jugaron un partido? Un partido y se fue. Un solo partido. Un solo partido, que por ahí fueron 10 minutos, un cambio, un interinato Pepe Santoro. Y no sé, pero calculo la mitad por lo menos. 14 jugadores jugaron un 14. Un partido. Claro, solo debutaron. Solo debutaron y se fueron. Y les queda ese recuerdo. Nosotros estuvimos detrás de esos jugadores. ¿Y lograron contactarlos? Con varios, sí. ¿Sí? Y te cuentan, más allá de todos los que le tocó vivir en una etapa por ahí más crítica que ahora, sin embargo su recuerdo de Independiente es el mejor y no tiene nada que reprocharle al club. ¿Sabés qué? ¿Con quién charlamos el otro día? Que yo le preguntaba por qué. No, en la nota que le hice a Benítez, que va a salir en la página. Me quedó en la cabeza. Benítez me contaba, va a salir la semana que viene, una nota extraordinaria donde conocimos la vida donde vamos a conocer la vida del misionero. Todo lo que tuvo que pasar desde que él llegó a Independiente, que ustedes lo conocen mejor que nadie, la pensión de aquel momento, y él me decía que es sorprendente cómo quizás todo lo mal que, entre comillas, el club lo trató, porque el club no te dio en aquel momento. No estoy hablando de estos últimos 2 años donde ustedes se habrán dado cuenta que todo es otra cosa. Es otra cosa. Pero el proceso, todos los procesos anteriores, el estado de abandono que vivieron aquellos que pasaron por la pensión, en lugar de, yo me sorprendía con Martín, en lugar de agarrarle bronca al club, decir, loco, tratame como corresponde, tratame como un ser humano, dame las posibilidades que le dan a otros chicos de poder llegar. Y sin embargo, él me decía que todas esas cosas le hizo agarrar más amor por el club. El sentido de pertenencia, en lugar de romperse o de extenderse o de abrirse, es inversamente proporcional. Ellos se sienten cada vez más arraigados. Me hablaba de Gavarini, de Asman, de todos los chicos que han ayudado a la pensión mucho en su momento, que pasaron, y todos tienen un gran sentido de pertenencia por el club. Es llamativo eso. Bueno, en el caso recién que nombrabas a Gavarini estando en la pensión, nos contó él, hubo un tiroteo, entraron a robar, hubo un tiroteo, ya en el 2002, estamos hablando desde antes de la venta de Agüero, cosa que no pasó a mayores, por suerte, y por eso no nos enteramos. Después hubo en 2010, creo que fue, que licenciaron a todos los chicos en noviembre porque no tenían forma de mantenerlos me acuerdo de eso. Para que termine el año. No terminaron el año de colegio, muchos chicos. Los mandaron a la casa porque no podían mantener la pensión, y por ende los chicos que iban a la pensión van a la escuela de Independiente. Esa era la pensión de Independiente, eso era un poco lo que nosotros contamos, y lo que decís, son muy pocos los que logran sobreponerse, como Martín Benítez, y todavía menos todavía los que pueden arrancar quizás con el pie izquierdo, o que le cuesta un poco más, como Benítez, y tener la posibilidad de estar tantos años y de afianzarse y revertirlo. No solo el libro habla de todas las vicisitudes que tuvieron que pasar aquellos que formaron parte de la pensión, sino imagino que también si arrancás con el Kun Agüero, imagino que arranca en la época con la venta del Kun Agüero, sí, estás hablando. O sea que arrancan en lo que es el inicio del proceso Magán, que fue el coordinador que más tiempo duró en Independiente. Mirá, vive a 5 cuadras de mi casa el nene Magán. Yo creo que se le puede reprochar a Magán quizás el estilo que intentaba darle de juego, que se le puede reprochar o no a las divisiones inferiores. Ahora, si hay algo que lo pude ver con mis propios ojos es la honestidad primero, porque es difícil.
estar 7, 8 años siendo coordinador y no tener una sola mancha en cuanto a ser apuntado de que transaste con un pibe, de que le diste pase a un jugador. Para mí, por lo que yo sé, corregime si estoy equivocado, en ese aspecto me parece que el trabajo de Magán, creo que no hay manera de cuestionar a él y a su grupo de entrenadores. Después, a nivel dirigencial, seguramente habrán pasado otras cosas. Pero no sé qué análisis hace vos, Panqui, de todo lo que fue ese proceso, que fue largo, pero casi sin recursos, porque no había inversión en divisiones inferiores. Era como que Magán tenía que sacarle agua a las piedras a Independiente. Enrique Borrelli era su mano derecha y estaba a cargo del departamento de captación, y nos contaba que salía a recorrer el país con su propio auto, porque el club no le disponía nada. Iba a las peñas del club repartidos por el país y hacía captación por su cuenta, o sea, era una cosa casi como de voluntad. Se pagaba la nafta. Casi como Bielsa en los arranques del 90 en Newell's, que hacía eso. Y ahí vos estás hablando de Independiente, un club recontra importante, reconocido a nivel mundial. Ya habiendo vendido a Agüero. Y una de las definiciones que nos dio Borrelli sobre eso, porque cuando le preguntamos cómo estaba el club a nivel inferiores, cómo estaba el club a nivel institucional, te dice, nosotros éramos un club rico a nivel primera, pero con inferiores pobres. Claro. Porque Independiente decide tirar abajo un estadio, pero el tema de la pensión y el tema de las inferiores y el predio de Villa Domínico no se le destinó un peso ahí. Lo único que se consiguió en esa gestión, que fue por una gestión de Moyano, que era parte de la comisión directiva, fue conseguir el predio a nombre de Independiente, porque esas tierras, recordamos a aquellos que no lo saben, pertenecían al SEAMSE, eran tierras del SEAMSE, era un relleno sanitario. Antiguamente no se lo llamaba el predio de Villa Domínico, se lo conocía como el cinturón ecológico, en el arranque cuando empezó a entrenar la primera hace muchos años atrás, y fue lo poco que se pudo rescatar de aquellos años de gestión. Después uno veía los campos de juego mal, la pensión mal, la indumentaria mal, el paredón tirado. Sí. Bueno, ahí ya en la época de Cantero, yo creo que fue toda la gestión comparada. Yo vi poca y casi ninguna inversión, pero en la época de Cantero fue directamente el abandono total. Nos contaban jugadores que cuando tenían que practicar pelota parada no le gustaba ir hacia el lado del paredón porque decía que había mucha gente ahí y les daba miedo a los propios jugadores que entrenaban ahí. Claro. ¿Te acordás la nota que escribimos en su momento para Infierno Rojo? El día que De Felipe quiso suspender una práctica porque arrancó, tiraron 2 pelotas por fuera del alambrado y se las robaron. Y después sumamos todos los casos que había, del paredón caído, de la gente cruzando por el predio por la mitad, los chicos solos, la pensión. Los fines de semana hacían torneos en la cancha de primera. Sin seguridad, porque había un tipo de seguridad para un predio de 27 hectáreas con paredones caídos, era tremendo. ¿Qué otra cosa nos podés contar, Panqui o Pedro, de lo que más le ha llamado la atención en esta investigación? De cuestiones que vos decís, no pudo pasar esto en Independiente y hace 5 años atrás, no sé. Y yo creo que en general nos fuimos encontrando con casos particulares, pero que hablan un poco de lo mismo, de esta situación de abandono, de dejadez. Y lo más lindo para mí fue encontrar que a través de los testimonios de los chicos, muchos querían hablar, con cada uno nos contactábamos, querían contar su historia y sentían como ese amor o por ahí ese buen recuerdo que guarda Independiente. Por más que no hayan triunfado en la primera. Por más que no hayan triunfado, porque también el libro es un poco la historia de sueños de muchos chicos. Esto no es solo el fracaso, el desastre, hay historias de vida. Contar historias tristes y nada más. Hay historia de vida. Está la historia de Alan Franco. Bueno, ustedes hicieron una nota en la revista, que es una historia de superación. ¿Charlaron constante. con Alan? Charlamos con él, con Fabri Busto también, una historia tremenda. Bustos, yo lo hice para la revista y al final la nota todavía nunca salió, la vamos a publicar en la página. A Bustos los hablaba, ¿sabéis quién? Bueno, ustedes lo deben saber, la familia del Kun, que se lo llevaba los fines de semana y lo rescataban de alguna manera por eso él es muy amigo de Mauricio y Gastón del Castillo, sobre todo de Mauricio, que es su categoría, porque el papá del Kun se lo llevaba los fines de semana y él de vivir en la pensión casi en condiciones infrahumanas pasaba a vivir en una casa en San Isidro que no se había imaginado en su vida, y así hay un montón de historias de vida de chicos que se sobrepusieron a todas estas cuestiones que tienen que ver con el estado de abandono que vivía Independiente en aquel momento. Una de las frases que nos quedó marcada de Bustos, que también refleja un poco cómo vive el futbolista, el deporte, el fútbol en sí,
nos dijo que a él le gustaría que el fútbol fuese como un hobby, que no sea con el nivel de presión y al ritmo con el que se vive hoy la vorágine. Porque lo sufre. Y se ve que sí. Sí, indudablemente. ¿Con coordinadores han hablado? ¿Han tenido la chance de hablar? ¿Con Magán pudieron hablar? Con Magán en off, sí. En off. Sí. Y después por lo menos para sacar conclusiones. Él se puso a disposición y dijo, si ustedes necesitan evacuar alguna duda, yo estoy, pero la verdad que no... Sí, tiene un perfil bajo. Otra de las cosas que habla un poco de lo que fue el trabajo de Magán, él dijo, la última que se fue Independiente, se fue golpeado por el descenso y dijo, yo no vuelvo a trabajar más al fútbol, no quiero volver a esto, y de ahí cortó. Es un tipo que no da notas, por ahí atiende un llamado telefónico. Y a mí me consta que recibió ofertas para seguir trabajando. No quiere volver al fútbol. Quedó muy dolido. Le golpeó el descenso, no tiene WhatsApp, es bien de la vieja guardia. Es un bohemio que vos lo ves caminando, yo vivo en el mismo barrio, repito, y lo veo caminando siempre con ropa vieja, topper que le quedó Independiente, o Umbro que le quedó Independiente, y me consta que sufrió muchísimo, y aparte le puso tanta carga horaria y tantas horas de luchar contra la corriente, digo, y ¿sabés lo que más bronca me da? Que hay una generación de futbolistas bajo la gestión Magán, que Independiente le pudo haber sacado un rédito deportivo y económico mucho más grande del que se le sacó. Porque no hay que dejar de mencionar que Asman se fue libre, Gavarini se fue libre, Fernando Godoy se fue libre, Avispa Velázquez se fue libre, Galeano se fue libre, Mateu llegó creo bajo su gestión también, me parece, estoy casi seguro, o un poquito antes, pero se consolida en divisiones inferiores con él. Hay un montón de chicos que... Bueno, de los 68 que hablábamos antes, que debutaron, Independiente saca de jugadores inferiores 5 ventas nomás. Vende al Patito Rodríguez, a Calelo, casi que lo regala, Calelo un palo, a Abraham. No, pero Abraham es posterior a la venta de Agüero. O sea, no cuenta. Anterior, perdón. Barco, Mancuello, Russo Rodríguez, Calelo y Patito Rodríguez. Esos 5 venden. De los 60 y pico que debutaron. Sí. Y la gran mayoría quedó libre. Y digo, libre, a ver, Avispa Velázquez, ¿cuánto era que se había hecho esa transferencia frustrada al Genoa de Italia? 3 palos, creo, si no estoy equivocado. No. Galeano, Independiente pelea un campeonato hasta la última fecha con un Galeano, fue año 2009, un Galeano, y Galeano es 91, un Galeano de 17 años y un Avispa Velázquez de 18. Pero vos te acordás. Digo, eran los dos centrales, eran un pibe de 17 y un pibe de 18, y no logra sacarle un peso de rédito. Rená, en una de las y todos esos jugadores se fueron libres, bajo fue la gestión Cantero, ¿no? Sí, la mayoría sí. En una de las ruedas de prensa, el Tolo, ¿te acordás? Que dice, creo que fue, no sé si no fue tapa de la parte Independiente de un diario, seguro, y no sé si... de la revista que hacía Borsa fue la tapa. Entre Galeano y Velázquez tengo 20 palos. Claro. Tenemos 20 palitos entre todos. Claro. Pero llévalo hoy. Sí, claro. Pelear un campeonato. Franco y Figal. Hubiese hecho el campeonato que perdemos con Argentinos Juniors es... No, ese con Banfield. El anterior con Banfield. Con Banfield, que estaba el Tolo, que salimos cuarto, terminó cuarto Independiente. Pasa en cancha argentina. Claro, en cancha argentino 3-1, 4-3. 3-1, 4-3. Claro. Pero esos campeonatos, esos torneos, que era, si no recuerdo mal, Gavarini, Vela, Galeano, Avispa, Mareque, Piatti, Acevedo, Buse, Mancuello, Silveri Núñez. Y Gandín, bueno, después cuando se lesiona Buse pasa Piatti a jugar como volante y entra Gandín. Pero digo, era un equipo, y vos de ese equipo, y el negro Godoy que estaba en el banco de suplente, y no recataste nada. Bueno, ahora eso lo vemos, quizá hay como una conciencia alrededor de ese tema. Si vos ves, por semana se publica una foto de un chico de inferiores con la camiseta 2021, firma contrato. O sea, desde el club se ha tomado conciencia de que vos no podés dejar pasar un tipo totalmente que formaste durante muchos años, invertiste, dedicaste tiempo y se fue por 0 pesos. Cuando esta gestión toma el club, Mancuello estaba a 6 meses de quedar libre. O sea, a los 6 meses que asume, él renueva la comisión directiva, era el Russo Rodríguez, que era titular en aquel momento, y Mancuello estaban a 6 meses de quedar libre, y renuevan su contrato a 6 meses de quedar libre. Me parece que es, más allá de los logros que pudo haber tenido, y sobre todo, para mí, todos se quedan con el estadio. Yo digo que el trabajo que han hecho en Villadomínico, esta comisión directiva, después de ver lo que yo vi, que es todo lo que ustedes recibieron como testimonio, la pensión, el paredón, los perros colgando, la desidia, el abandono, y ahí no sé si tuvieron la chance de hablar porque también tiene un perfil demasiado bajo,
pero uno de las personas que más hincapié hizo en que la construcción de Independiente debía realizarse desde Villa Domínico fue Gaby Milito, cuando empieza a construir el edificio, y él tiene la idea en su cabeza de que desde Villa Domínico se tiene que refundar el club. Y me parece que eso le dio el empujón al predio para que después, cuando llegó, porque el predio, la construcción del vestuario Milito y Agüero, primero Milito y después se suma Agüero, arranca bajo la gestión Cantero, y cuando asume Moyano ya ve el predio, y a partir de allí empiezan a acompañar a Gaby Milito en el proyecto de alguna manera de reconstruir Villa Domínico. Nosotros en un capítulo lo contamos a eso. El capítulo se llama La Masía de Villa Domínico, y contamos que la idea original de Milito, después de haber estado tantos años en el Barcelona, era bueno, trasladar esa idea, claro, de allá para acá. Claro. Del plantel profesional, testimonio, bueno, decían Alan Franco, Bustos, Martín, con Benítez hablamos. Con Martín no hablamos. ¿No? El capítulo ese, tenemos un capítulo que lo llamamos El Año Bisagra, pensando entre signos de preguntas, pensando en lo que fue el 2017, que se dio un hecho bastante particular, y es que tanto Bustos, Franco, Benítez y Barco, y Figal hubiera seguido si no era por el tema del doping, encuentran lugar y encuentran espacio en el plantel de primera desde que arranca el año, la primera fecha contra San Martín y San Juan, claro, que hay muchos chicos titulares, hasta la final contra Flamengo, que estos 4 que nombramos fueron titulares, y no solo titulares de partido, sino que fueron la bandera del equipo. Claro, porque arrancaron algunos más a Copa, por ejemplo Togni, titular, sí, claro, titular en la ida, y después juega por Barco, por ejemplo, todo el segundo tiempo en ese comienzo de la Copa Sudamericana. Después perdió terreno, pero... Panqui, el libro, ¿cuándo lo están lanzando? ¿Cuándo se puede ya comprar? El libro se puede comprar desde ahora en la página www.libroalertarrojo.com.ar. Se puede reservar ahí el 15 de noviembre, lo estamos presentando. 15 de la semana que viene. Jueves. Ajá. Lo presentamos ¿En dónde lo presentan? En la Casa del Árbol, Córdoba y Uriarte, Capital Federal. Y a partir de ahí, ¿en cualquier librería? ¿Hay alguna cadena? No, a través de la web solo a través de la web. Sí, no sé, con Mercado Pago hay envío para hacerlo llegar, y hay una locación en Microcentro para retirarlo. Veo que es muy a pulmón todo. Todo, sí, la verdad que el momento editorial del mercado editorial está, bueno, no es ajeno a la crisis del país, y la verdad que es muy complicado publicar un libro. Repetí la dirección donde se puede comprar. www.libroalertarrojo.com.ar. ¿Y el libro, el nombre de Alerta Rojo, tiene que ver con qué? ¿Lo eligieron ustedes? ¿Lo elegiste vos, Pedro? Fue un poco combinar la situación esta de que nosotros consideramos que es de alerta, de estar alerta, que es el mundo de las inferiores y este lado desconocido, con lo de Independiente Rojo, obviamente viene un poco por ahí, pero es un poco plantear ese tema, y después acompaña la pregunta: ¿a quién le importan las inferiores? Que es un poco la pregunta que a lo largo de todo el libro aparece constantemente, claro, que nos lo preguntamos nosotros, que se lo preguntamos a los entrevistados, y que la idea es que el lector, a medida que lo vaya leyendo, se interpele de la misma manera. No sé en qué club, Germán, quizá vos lo escuchaste, yo lo escuché en algún lado, que está por estatuto, no sé si era Racing, que está por estatuto y aprobado por comisión directiva, que todos los chicos que son transferidos, surgidos de divisiones inferiores, un porcentaje de esa venta tiene que tener un destino también de divisiones inferiores. Es decir, se vende, creo que fue Racing que lo implementó, se vende, porque Racing ha vendido muchísimo y bien a jugadores en los últimos 5 años. Cada uno. Sí, que la mayoría no. A ver, Farini apareció, por nombrarte uno, que fue una de las grandes apariciones, y después no hizo sapo donde fue, digo, y así hay. Valentín Viola, que está en San Lorenzo. Fortunas. Fortunas han vendido. Bueno, un porcentaje de todas esas ventas van destinadas a divisiones inferiores a obras de infraestructura. Y me parece que no es una mala idea. Vos imaginate si un porcentaje, bueno, Barco tuvo el gesto él, porque no se llegaba a lo que Independiente pretendía, de hacer la donación. Pero con la venta de Barco, de Benítez, de Ustari, de Agüero, si un porcentaje mínimo, por más que sea el 1, el 2, el 3% de esa venta va destinada a obras de infraestructura con divisiones inferiores, Independiente quizás no hubiese llegado al punto donde llegó. Bueno, en el caso de Racing, más allá de la rivalidad y la chicana y demás, ya creo que son como 10 años, ellos estaban por perder el predio donde ahora está el Tita. Los socios empezaron a meter, era un terreno prácticamente un baldío. Sí, abandonado. Había una cancha sola. Había una sola cancha, y Racing no lo podía usar para nada. Lo empezaron los socios cuando arranca
creo que es ya desde Molina, nada que ver con nosotros, pero cuando asume Molina, el responsable del fútbol amateur es Adrián Fernández, que sigue siendo hasta el día de hoy. Digamos, todo ese proyecto a largo plazo también es un poco... Pasaron a Coborno, Molina, ya de esa gestión, toda la gestión Blanco. El fútbol amateur mantiene como la misma línea, que es un poco lo que ellos proponen. Después podrá tener miles de cosas de lo que los de Racing sabrán, pero me parece que habla un poco de la idea que tiene Racing, de cómo lo pensó, y que me parece que en el último tiempo Independiente hay una posibilidad de que también se repita lo mismo. En estas horas se está resolviendo qué va a pasar con Fernando Verón. Él es de la idea de... hoy vamos a publicar lo que nos escribió Panqui y Pedro para nuestra página. Es la idea de Fernando de que ningún proceso puede durar más de 3 años. Él lleva 2 como coordinador, 1 más como entrenador de la reserva, pero me parece que sería bueno poder sostenerlo en el tiempo, por lo menos como para sacar alguna conclusión firme. Digo, hoy la realidad económica de Independiente es distinta, la pensión es otra, la inversión en Villadomínico es otra, se están mejorando las canchas, se está mejorando el predio, hay una toma de conciencia. Me parece que lo que falta es apuntar más a lo deportivo ahora. Hoy Independiente no tiene problemas económicos por resolver en divisiones inferiores. Digo, si Verón pide algo, se lo dan. No pasa por ahí. Ahora, lo que falta quizás es conciencia deportiva de mantener, de elegir un proyecto y mantenerlo. No sé qué Claro, piensas. eso sí, es cuestión de darle continuidad, porque la máquina tarda en arrancar. O sea, vos, cuando viene un coordinador nuevo, viene con todo su equipo, quizás si arranca ahora se pierde la temporada de captación y la inscripción de nuevos chicos. Claro. Entonces, una vez que le das ruedo a la máquina, ahí arranca. Y Verón está recién hace 2 años en Independiente. Es como por ahí un poco apresurado tomar conclusiones porque debutaron tantos chicos en primera o porque la cuarta no gana un título en inferiores. Quizá lleva más tiempo el análisis. O por ejemplo, porque ¿saben cuántos jugadores debutaron en la reserva este año? Desde esa renovación, 14. Claro. En reserva, que es el Porque primer gran paso, digamos. El pibe que está en inferiores ya hubo en séptima, sexta. una depuración de aquella reserva que peleó el campeonato con chicos de 20, 21, 20, 19, 20, 21. La mayoría que se pasó a primera, otros se fueron a jugar y a tener continuidad en otros clubes. A partir de allí, una generación nueva sube a reserva y este proceso que... Digo porque muchas veces, y está bueno que lo hagamos acá también, el análisis general, ¿cuál es? ¿Cómo salió la reserva? Claro. Ganó 2-1, perdió 3-2, empató 1-1. Sin ver si hay chicos nuevos, claro, de qué edades. Seguro. Porque ahí debutaron chicos de séptima, de sexta. Claro. Repetimos una vez más. ¿Querés decir algo, Pedro? Y lo que es más grave es que a veces no solo el hincha de a pie piensa así, sino que a veces los dirigentes de cualquier equipo. Che, ¿cómo salieron las inferiores? Claro. O miran una tabla. Perdieron las 3 categorías. Mirá, Chao, hay coordinador es un desastre. Hay algo que me pasa que me genera mucha indignación. Y que no me pasa solo con Independiente, porque lo hablo con periodistas de otros clubes y es exactamente igual. Y no me pasa solo en esta gestión, sino en los casi 19 años que llevo cubriendo Independiente. Si vos agarrás la comisión directiva, 27 miembros de comisión directiva que tiene Independiente por estatuto, y les preguntás cuántos partidos de inferiores fueron a ver los dirigentes de Independiente, yo te puedo asegurar que me sobran los dedos de una mano, los que fueron a ver, y ninguno fue a ver más de 5 jornadas. O de 5 partidos de divisiones inferiores. Y me parece que no está bien. Digo, no pasa solo por la primera. Repito, no es de esta gestión, ni de la anterior, es histórico. Histórico de Independiente. Ahora, los jueves o los viernes para ir a buscar el sobrecito con los protocolos son los primeros, pero cuando tenés que ir a poner 3, 4 horas de tu vida para armar los sándwiches, para conseguir un micro, por eso digo, no es de esta gestión ni de Independiente, es de todos los clubes y de todas las gestiones. Para el sobrecito, para el jueves, para figurar el día del partido, para estar dando vueltas por ahí, están todos. En infantiles, en Wilde o en inferiores, en Domínico, no aparece nadie. Nosotros una de las cosas que planteamos en el final es como una serie de como recomendaciones o cosas que se podrían llegar a hacer para mejorar, y una es esa, que los dirigentes le den más visibilidad al tema y haya presencia. Nos tocó ver a mitad de año, la séptima llegó a la final, jugó contra San Lorenzo, en cancha de San Lorenzo contra Boca, perdió, y sorprendió ver la ausencia de cabezas a nivel dirigencial en ese sentido. Pero te repito, es una conducta que se da no solo en Independiente ahora, sino en Independiente históricamente, y cada vez que lo charlo con colegas de otros equipos es exactamente igual. Puede ir el presidente de fútbol amateur, puede ir algún dirigente que está designado para fútbol amateur, no van. Pero perdón, y te agrego más.
¿Qué edad Preguntá, tenía, edad de qué tenía preguntá a Barco? Angelis y Donofrio si fueron a ver 2 jornadas de divisiones inferiores. Pero Rena, te agrego algo más que es casi que igual de importante, o incluso no sé si no es más importante. ¿A qué edad, de qué categoría tenía edad Barco cuando debutó en primera? 17. Bueno, entonces el técnico de la primera, un colaborador de la primera, tiene que ir a ver la reserva, algún que otro partido de inferiores, Sí. también No. El responsable de la... y no te digo, pasa el tanto. único técnico que nos recontrapasamos, tenemos la nota pactada, ya vamos a cerrar. El único técnico que yo vi en función de técnico, porque después Milito era técnico de reserva y iba a haber inferiores, pero en función de técnico de primera, el que a mí me llamaba la atención, que no te digo que iba todos los sábados, pero que fue en 3 o 4 oportunidades, habiendo estado no más de 6 meses como técnico Independiente, ¿sabés quién fue? Oscar Ruggeri. Mirá hasta qué fecha, hasta qué 2003 te estoy hablando, que iba a ver las inferiores de Independiente. Claro. No te estoy hablando ni a la reserva van a ver los técnicos de primera. Por eso te lo Ni a mencioné. la reserva. Por eso. O un colaborador, yo no te digo el de A la veces van primera, los porque- colaboradores, a veces. A veces. A veces van los colaboradores. A veces. Casi nunca. A veces. van. De Ahora, visitante el técnico, jamás. El técnico, pero te estoy hablando de Menotti, de los mejores que han pasado en la historia de Independiente. No van a ver la reserva, no van a ver las inferiores, cuando tampoco es que tienen una carga horaria dentro del club. El técnico que más horas dentro del club estuvo, a mí me consta, para mí es Milito, que iba a las 8 de la mañana y se iba a las 5 o 6 de la tarde. Después Holland, en carga horaria. En ese contexto, los otros entrenadores agarraban el bolsito y se iban a su casa. Digo, lo mismo que uno le puede reprochar a los dirigentes, también se lo puede reprochar al técnico de primera, porque estamos hablando de que encima está rentado el segundo. Bueno, repetime, Panqui, para terminar una vez más, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Y a partir de cuándo? A través de la web www.libroalertarrojo.com.ar, lo reservan desde ahí y hay distintas formas. ¿Costo? 380 pesos. Perfecto. En la web, Mercado y en Pago, Mercado Libre. envíos a todo el país, sí. Bueno, Llega. ¿podemos tener uno la semana que viene para sortear entre la gente? Así es. Y ¿Puede el ser? jueves, Venía con mangazo. jueves que Está muy viene, bien, está bien, perfecto. Para Sí, sí. sortear, ¿no, Luchito? Muy bien. ¿Y? jueves que viene, 19 horas, la Casa del Árbol, Córdoba y Presentación. Uriarte, ahí la presentación. Seguramente las cámaras de Fox cubriendo todo el evento, ¿no? Con Nico Brusco. ¿A qué hora será? A las 19:15. Vos zafaste en selección, ¿no? Yo estoy en selección argentina, así que te mandaré a mi coequiper. Hay invitados. A confirmar. Hay presentador, hay invitados, sí. Exactamente. Va a estar bueno. Me Veremos con qué imagino. nos encontramos. Bueno, gracias Panqui, gracias Pedro. Bueno, a ustedes por la invitación y por el tiempo.